Buenas tardes, doctor. Listo. Bueno, vamos a empezar. Ya tenemos una hora para revisar este tema. ¿Cómo les fue ayer en el examen? ¿Bien? ¿Cómo se sintieron en su examen antier? Perdón, ayer ya no pude. ¿Ya listos? Órale, pues. Permítame tantito. Listos. Pues bueno, muchachos, vamos a ver lo que es parto prematuro. Vamos a iniciar el área de obstetricia enfocado a parto prematuro. Espero, pues bueno, nos vamos a enfocar perfectamente. ¿Por qué? Porque es una de las patologías que más van a ver dentro de su internado de pregrado cuando ingresen, igual en su servicio social. Es uno de los problemas de salud más importantes, lo que es el parto prematuro, porque involucra no situaciones de tipo de finalización del embarazo temprano, sino también situaciones en las cuales se involucran cuestiones sociales, ¿no? A final de cuentas. Entonces, aquí la importancia con ustedes es conocer la definición de parto prematuro, la definición obviamente por la OMS y cómo identificarlo clínicamente. ¿Ok? Entonces, Daniel, a ver, platícame, ¿cuál sería tu definición de amenaza de parto prematuro? Y Blanca Flor, me dices tu definición de trabajo de parto prematuro, por favor. Los demás prendan sus cámaras, voy a empezar a eliminar gente sin cámaras. Nada más tengo tres, imagínense, de 500 doctores que tienen que ver la clase. A ver, Sí, bueno, viene siendo una amenaza de parto que se presente antes de las 36 semanas de gestación. 36 semanas, ¿te cae? Ujú. Bueno, 32, perdón, semanas de gestación. 32, ¿te cae? Sí. A ver, Naomi, ¿es cierto eso? Doctor, ¿no sería de la 24 a la 31? Yo había leído que O de sea, si nace a la 23, ¿es aborto? Según la definición, ¿aborto hasta qué semana es? 22. 22. Dos, después de la 22 se llama parto prematuro, ¿no? Ok, bueno, es importante que ustedes tengan muy claro cómo tiene que estar su definición, chavos, porque si no tienen clara su definición, pues no vamos a enfocarnos a esto. El próximo examen va a ser de opción múltiple aunque sea en internet, para que la copiada sea un poquito más difícil. Entonces, sí va a ser importante que todos ustedes tengan muy clara su definición de parto prematuro. Por ejemplo, la OMS o lo que se definía es todos aquellos partos ocurridos entre la semana 22 y antes de las 37 semanas. O sea, quiere decir que hasta la semana 36.6 es parto prematuro. Después de la semana 36 en adelante, o sea, de la 37 en adelante, pues ya todo eso se considera un parto normal, ¿sale? Entonces es muy importante eso, porque yo les dije que el límite de aborto era hasta la semana 22. O sea, después de la semana 22 ya no se considera aborto, sino se considera parto prematuro. Y de hecho hay varias definiciones como las que tenemos aquí en la diapositiva, que te dice que va a ser el previable, el lejos de término, el cercano a término y el de término. El previable, pues bueno, estamos hablando de aquel que sea menor a las 23 semanas de gestación. O sea, estamos hablando 22.1 en adelante, ¿no? Lejos de término, y esa es una definición muy clara, es aquellos que, pues bueno, son de la 23 a la 32 y sí tienen posibilidades de vida, pero hay un trastorno que se puede presentar en ellos. O sea, el hecho de que nazcas chiquito tiene muchos condicionantes aparte de todo, ¿ok? Y cerca del término vamos entre la semana 32 y 36.
que creo que son semanas donde es muy importante tener en cuenta cómo se tiene que tratar al bebé. De hecho, son los puntos claves que debemos de tener. Y ya de término, pues es por encima de la semana 37, ¿no? Ahí ya cambia completamente este concepto. Entonces, ¿quedó claro más o menos cuál es la definición de parto prematuro? Es aquella que se presenta entre qué semanas a qué semanas. ¿Es esa idea? 22 y 37. Eso, chicos. Muy bien, Saida. Entonces, seguimos en el concepto. Ahora, hay algo que se llama amenaza de parto prematuro, a diferencia de lo que es trabajo de parto prematuro. La amenaza de parto prematuro se habla cuando hay modificaciones, pero que no llegan a ser un trabajo de parto todavía. O sea, eso es muy diferente. ¿Qué quiere decir? Aquí normalmente tenemos contracciones entre una y dos contracciones en 10 minutos. Estas duran menos, o sea, algunas de ellas duran menos de 30 segundos. Y estamos enfocados que en la mayoría de ellos, el cervix o la longitud cervical, lo que mide el cervix, acuérdense que yo les dije que el cervix mide entre 3 a 5 centímetros. Bueno, en este caso, cuando el cervix todavía es mayor a 2.5 centímetros o 25 milímetros, que es exactamente lo mismo, si es más grande que eso, todavía estamos considerando que es un cervix viable para sostener al bebé. Todo cervix que sea más delgado de 25 milímetros, o que en este caso se considera un cervix inviable o con riesgo de pérdida gestacional. Y si tiene más de 3 contracciones en 10 minutos y dura más de 30 segundos, pues ya lo considero como un trabajo de parto prematuro. Eso es muy importante que tengan bien claro eso. Amenaza de parto es todo aquello que es menor a 3 contracciones en 10 minutos, que duren menos de 30 segundos y que el cervix, su longitud sea más grande de 25 milímetros o 2.5 centímetros. Y obviamente la dilatación cervical, pues tiene que ser mucho menor de 3 centímetros, ¿no? Entonces, es importante que tengan bien clara esta definición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Entonces, Sí. pues sí, porque les puedo poner casos clínicos de eso. Y cuando tenemos el trabajo de parto prematuro, pues ya se los dijimos, ¿no? Aquel cervix más grande de 3 centímetros, que sea más delgadito de 2.5 milímetros y que tengamos contracciones que estas sean mayores a 3 contracciones en 10 minutos. Entonces, es importante que tengamos esas dos definiciones porque la pacientita se va a presentar con ustedes y van a decir, no, pues tiene un trabajo de parto prematuro y yo la checo y veo que tiene una contracción en 10 minutos, su cuellito está de 1 centímetro de dilatación y de longitud mide 4 centímetros y digo, bueno, esta es una amenaza. Y de hecho, ¿qué ventajas va a tener eso? Va a tener ventajas porque va a tener menor riesgo de tener la pérdida gestacional. Entonces, de ahí nosotros tenemos que enfocarnos en ese aspecto. ¿Les parece? Bueno, continuamos. Otros datos complementarios que nosotros podríamos pensar para nosotros definir qué es un embarazo temprano, podría ser, por ejemplo, nosotros tomamos el fondo uterino y ya se acuerdan qué regla es la que vamos a utilizar para medir las semanas de gestación por fondo uterino. ¿Cuál sería? ¿Y cuál es? Fondo Punto uterino por 8, 7 más Entre 4. 7 más 4, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, tamaño uterino menor a 29 centímetros. A ver, ¿quién me saca la cuenta de un fondo uterino de 28 centímetros? ¿Cuánto sería? 36. 36 semanas, es pretérmino, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué creen que la importancia de lo que yo les decía de explorar a tu paciente? ¿Por qué? Porque te puede dar referencias que a lo mejor ni con el ultrasonido, o sea, si no tienes un ultra, clínicamente puedes enfocarlo. Otra, con un ultrasonido, que tengas diámetros parietales menores a 90 milímetros o 9 centímetros. Eso es importante. Normalmente el diámetro parietal va de 9 centímetros en adelante o 90 milímetros y ya considero a un bebé con 90 en adelante como un bebé de término. Cuando es más chiquito de eso, puedo sospechar o una de dos, o tiene una restricción o pues es prematuro, ¿no? Entonces ya no los vamos a sacar.
Y obviamente los otros, ¿no? Que sean dolor en la pelvis, sangradito, modificaciones cervicales durante estos procesos, ¿no? Y obviamente que no coincida con la frecuencia, es la fecha de última regla. O sea, si tu fecha de última regla te está diciendo que es un parto prematuro, pues hay que corroborarlo. ¿Cómo lo podemos corroborar? Podemos solicitarle, si es que tiene la paciente, un ultrasonido de los primeros ultrasonidos que tenga de su embarazo y nada más los traspolamos por semanas, como yo les enseñé. Cuenten semana tras semana y se van a dar cuenta cuántas semanas de gestación tiene. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la importancia del parto prematuro? Si se fijan en esta tabla, habla que va a ser de 6 a 10% de todos los partos. O sea, ¿qué quiere decir? Literalmente que 1 de cada 10 partos va a terminar en parto prematuro. Y eso es importante, ¿por qué? Porque tiene en la mayoría de los casos riesgos de muertes perinatales, pero lo más importante, hay daño. Yo les podría preguntar, ¿cuál es el daño a largo plazo que tiene la mayoría de estos niños de parto prematuro? ¿Cuál sería el daño? ¿O cuál sería la complicación a largo plazo que va a tener un niño prematuro? ¿Quién me dice? Pues tiene muchos oftalmológicos, Nada más pulmonares. dime la complicación más frecuente o más grave a largo plazo que va a tener. A ver, Sukin, ¿cuál ¿En la sería? retina? No. Una parálisis cerebral ¿Cuál? pulmonar, No. A largo plazo, ¿qué complicaciones va a tener? Y esa es pregunta de examen y pregunta de examen nacional y pregunta de su vida. A nivel cerebral, parálisis Chingados, cerebral. ¿alteraciones de qué tipo? neurológicas, Muy bien, son los niños teletón, chavos. Sí, bueno, ustedes no, los niños prematuros. Uno que otro de ustedes también no crean que sale muy bueno, ¿no? Pero de todas formas, Ay, mala onda. bueno, son los niños teletón. Entonces, y es importante, de aquí viene la importancia de qué nos enfocaríamos más. Pregunta para todos ustedes, ¿cuál sería más factible, tener centros de perinatología avanzada o centros CRIC en todo el país? ¿Qué ocuparían mejor? La los de primera. perinatología, ¿Por qué? ¿Qué es lo que vas a prevenir? pues alteraciones Embarazo futuras, pretermino. Niños CRIC, o sea, los neurológicas. CRIC se iban a quedar sin chamba, pues, pero estás ya viéndote a la complicación cuando puedes reproducirlo desde antes, puedes prevenirlo. Entonces, es importante todo este enfoque que habla sobre el parto prematuro y la importancia que vamos a tener. En México sí tenemos un porcentaje alto, ¿eh? Estamos hablando de 1 de cada 10 embarazos, o sea, es alto el porcentaje. Cuando ustedes vayan a sus prácticas o cuando ya sean médicos internos, se van a dar cuenta que tienen un buen porcentaje de parto prematuro en cualquier hospital que ustedes tengan. Y la importancia del nacimiento de este tipo de niños con las repercusiones que se pueden ir presentando. Ok, de lo que les dije, miren, a final de cuentas pueden tener otras complicaciones, como síndrome de dificultad respiratoria, hemorragias intracraneanas, enterocolitis necrotizante, que son parte de las complicaciones. La respiratoria, por obvio, es la principal complicación inmediata, pero la que a final de cuentas se acentúa es la de largo plazo, que es la complicación neurológica. ¿Por qué? Porque ese es el problema perinatal mucho más importante, ya que estos pacientitos pues llegan con una secuela. Cuando hablamos de problemas respiratorios, pues estamos hablando de que posiblemente el niño se muera, ¿o no? Y se escucha muy feo lo que voy a decir, pero si se muere, pues se murió, es la pena, es el duelo, todo lo que ustedes tengan, pero no tiene una repercusión familiar a largo plazo. A largo plazo no es lo mismo tener un niño con un desarrollo neurológico diferente a tener un desarrollo neurológico normal. Y es importante porque es una carga sobre la familia, la cuestión social, cultural y de lo que ustedes quieran. Y eso sí repercute al entorno social. Entonces es por ello que hay que prevenir que sucedan estos tipos de partos, ¿no? O mejorar las condiciones probables para que los niños no presenten alteraciones neurológicas. Entonces es por ello que todos nosotros tenemos que hacer el énfasis en un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado de estas patologías, ¿ok? Otras
Complicaciones, pues son todas estas, ¿no? Síndrome respiratorio, hemorragias intraventriculares, leucomalacia periventricular, la enterocolitis necrotizante por la falta de oxigenación intestinal, sepsis, displasias broncopulmonares, ductos arteriosos, entre otros, ¿no? Pero lo que siempre yo pongo, por eso esta diapositiva les puse en rojo, es parálisis cerebral, retardo mental y retinopatía del prematuro son las complicaciones principales a largo plazo. Y serían preguntas que yo les haría a todos ustedes. ¿Ok? ¿Dudas? Nada, ¿verdad? Bueno. Si se fijan, esta tablita me gusta mucho porque hablamos sobre la supervivencia según la edad gestacional y llama la atención que entre obviamente esté más avanzando el bebito en la panza de su mami, pues su sobrevida es mucho mejor. Ojo, estoy hablando sobrevida, no morbilidad, que es muy diferente, porque no es lo mismo que nazca un niño de 34, 36 a que nazca un niño de 22 y 24 en la cuestión de morbilidad. ¿Por qué creen que la definición de aborto cambió hasta la semana 22? Antes era la semana 20, porque cambió el concepto de sobrevida. O sea, sí pueden sobrevivir después de la semana 22, en algunos casos sí, pero las repercusiones que va a tener van a ser ínfimas. Entonces, es muy importante nosotros hacer hincapié en la sobrevida, en la mortalidad que se va a tener y también vamos a hacer hincapié en las alteraciones de morbilidad que pueden presentar este tipo de pacientes. ¿Ok? Uno de los puntos importantes es que si ya tenemos un parto prematuro, podemos tener el riesgo en el 20% de nuestro siguiente embarazo de poder poseerlo. Por eso también es importante la pregunta hacia las pacientitas de sus antecedentes. Se les pregunta, ¿cuántos partos tuvo? No, pues tuve 3 partos. Ah, ok, 3 partos. Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos de ellos llegaron a término, no? Y si llegaron a término, pues todos, pues a todo dar. Pero imagínense que me digan, no, pues mira, es que me nació 7 mesino el segundo y el primero. Y te quedas todo sirviendo y dices, en la torre, pues ahí va otro, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes hagan una valoración. Si yo tengo 2 partos prematuros posteriores, el riesgo va entre 35 y 40%. O sea, si se fijan, entre más partos prematuros tenga, pues vamos incrementando los riesgos. Y obviamente, pues bueno, si el último parto fue término y el anterior fue pretérmino, pues quedamos en un riesgo intermedio, ¿no? Pero sí recuerden, paciente que haya tenido un parto prematuro aumenta su riesgo de tener otro parto prematuro, porque eso es importante en la morbilidad también de la paciente. De todos estos, vamos a ver diferentes categorías que pueden generar un parto prematuro. En la mayoría de los casos, pues bueno, es un síndrome que se llama síndrome del trabajo de parto pretérmino, que es un proceso inflamatorio que ahorita se los voy a explicar. Otra de las causas de parto pretérmino principales y que lo vamos a ver hoy es que jueves, el martes lo vamos a ver ese tema, que es la ruptura prematura de membranas. De hecho, ruptura prematura de membranas es una de las principales causas de parto prematuro. De hecho, es nuestra principal complicación porque son niños que normalmente finalizamos antes. Y otros, pues bueno, son los indicados o iatrogénicos, el que lo inducimos o el indicado, por ejemplo, por patologías como la preeclampsia. La preeclampsia es una de las patologías principales que han ocasionado múltiples partos prematuros. ¿Por qué? Porque pues, el tratamiento es finalizar el embarazo y a final de cuentas, en la mayoría de los casos, algunos son prematuros. Entonces, tenemos que finalizarlos no importando la edad gestacional. Entonces, hay que enfocar las diferentes causas. Obviamente, cuando vemos algo que se llama síndrome del parto prematuro, tenemos estas definiciones. Por ejemplo, sobredistensión, procesos infecciosos, que es una de las principales causas de parto prematuro, que es problemas infecciosos. Por eso a todas las pacientitas embarazadas hay que estar haciendo exámenes generales de orina, preguntarles si tienen flujos anormales, si hay prurito o algo, o a veces cultivos porque puede haber una bacteriuria asintomática. Entonces, es importante nosotros revisar eso. Disfunciones cervicales, cervix corto, más chiquito de ¿cuántos milímetros? ¿Cuánto les dije?
25. De Tendrá que 25 milímetros, o sea, más delgaditos de 25 milímetros, estamos hablando de cervix disfuncionales. Tóxicos, bueno, algunos medicamentos que se puedan utilizar. Autoinmunidad, claro que sí, las pacientitas con lupus, las pacientitas con síndrome antifosfolípido, las pacientitas con algún proceso inmunitario, también puede dar. Y la isquemia, que es la falta de oxigenación a los tejidos, específicamente a nivel placentario. Entonces, podemos tener diversos factores que me estén generando que se presente esto que es el síndrome de parto prematuro, que te puede generar una sobredistensión, una infección, autoinmunidad, isquemia, toxinas o disfunción cervical. Por ejemplo, de sobredistensión, ¿qué me puede decir la causa más común de sobredistensión que te produce partos prematuros? Y todas quisieran tener un embarazo de ese tipo hasta que lo tienen. Gemelar. Y es embarazo gemelar. De hecho, los embarazos gemelares son, la mayoría de las veces se finalizan en la semana 36, 37. Y es la principal causa cuando son gemelares, pues son prematuros. Entonces, es una de las principales que podría tener. De infecciones, pues bueno, ya les dije, ¿no? Infecciones de vías urinarias, infecciones cervicovaginales, autoinmunidad, ya les expliqué. Isquemia, ¿qué me dice? Una patología que cause por isquemia a nivel placentario. Y ya la dije, empieza con P y termina con A. preeclampsia. Eso, chingado. Uy, son unos excelentes estudiantes ustedes, ¿eh? Preeclampsia. ¿Por qué? Porque la preeclampsia es un síndrome que va a generar un proceso de vasoconstricción y va a haber una disfunción endotelial por la falta de oxígeno a los tejidos. Entonces, es una de las principales causas de parto prematuro que también podemos tener. Tóxicos, pues bueno, medicamentos. Por ejemplo, alguna paciente que sea cocaína pues puede producirte algún problemita. Y disfunciones cervicales, pues pacientes con cervix cortito, ¿no? Entonces, es importante ver que tenemos todos estos factores de riesgo. Por ejemplo, de las infecciosas, pueden ser todas estas, ¿no? Desde un proceso infeccioso respiratorio, un proceso urológico, un proceso pues, a nivel vaginal y una corioamiditis, que la corioamiditis es la presencia de un proceso infeccioso del corium y se da cuando ya hay una complicación de cualquiera de estos factores de riesgo. Entonces, de aquí es la importancia de que todos ustedes sepan identificar los factores de riesgo de estas pacientitas. ¿Ok? Bueno, y entonces les dije, el síndrome de parto prematuro se compone de estos 5 factores. Infecciones intraamnióticas, isquemias uteroplacentarias, que ya lo platicamos, sobredistensión uterina, factores inmunológicos y estados de estrés. El estado de estrés no es que estén estresadas, que también puede ser, pero estamos hablando de estrés en su entorno. Por ejemplo, la paciente que pudo haber estado ahorita le agarró el otis, vivía en la parte de arriba de la cima, vivía en una casita de cartón, estaba medio desnutrida, entonces se tuvo que meter al baño y se agarró una palmera, entonces tenía 34 semanas y se llevó a su perro, le tiró la casa, se llevó la cortina, el marido no llegaba porque se había ido al billar y se quedó en el billar, no de sus hijos, bueno, no tiene hijos, pero su papá tampoco sabe de ellos, se le perdió el teléfono y entonces de repente le empiezan dolores. ¿Por qué fue eso? Por infección, ¿verdad? Por el estrés. Por el Sí, estrés. todo el estado de estrés genera factores reactivos, factores de citoquinas, y todas esas citoquinas te pueden generar un trabajo de parto, ¿no? Entonces, todos estos factores están involucrados en un síndrome de parto prematuro, que alguien se los puede preguntar en un examen, ¿sí? Que de repente, ¿cuál de los siguientes son parte del síndrome de parto prematuro? Y les ponen 8 preguntitas, y entre esas 8, pues tienen que contestar 5, ¿no? Entonces, es importante, muchachos. ¿Sale? ¿Dudas? Hasta ¿No? ahorita no. Eso, muy bien. Ok, y todo esto se basa en este proceso. Lo que decíamos, cuando hay un proceso de activación de las residuos de las membranas, pues bueno, puede ser por activación del eje hipotálamo hipófisis, que eso es natural. O sea, por ejemplo, cuando el bebé está maduro, pues manda una reacción al eje hipotálamo hipófisis y se presentan las contracciones. Eso lo dejamos a un embarazo de término, pero cuando hay una amenaza de parto prematuro o un trabajo de parto prematuro, podemos ver datos de isquemia enteroplacentaria, inflamaciones locales, hemorragia de la decidua, o sea, por un desprendimiento simplemente porque ya se va a caer, distensión del útero, y eso va a generar que las membranas tengan procesos inflamatorios.
¿Y eso qué va a producir? Pues la producción de proteasas que van a encargarse de destruir las fibras de colágeno a nivel cervical y por ende lo de la disfunción cervical. Sale. Y otros procesos proinflamatorios como la segregación de prostaglandinas que van a generar pues tono uterino y al generar actividad uterina, pues por ende vamos a tener las contracciones que también van a modificar el cervix y van a producir la salida del producto. Entonces, son factores que desencadenan procesos inflamatorios específicos que nos van a dar un trabajo de parto. Entonces, para ello, nosotros, por ejemplo, en esta imagen, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo están las membranas? ¿Cómo está el proceso infeccioso? ¿Y cómo está en forma de ascendente? Esta forma ascendente genera un proceso inflamatorio a nivel de la decidua, que es esta región. Entonces, a nivel de la ciudad genera un proceso inflamatorio y en ese momento empieza la segregación de citocinas, interleucinas, factores de necrosis tumoral y prostaglandinas. Y por ende, pues el bebé, bueno, el útero va a empezar con actividad uterina, aún no estando en un embarazo de término. Entonces es por ello la importancia, muchachos, que todos ustedes tienen que tener, hacer hincapié de que el factor infeccioso o inflamatorio es uno de los principales factores que vamos a tener de factor de riesgo. Otros factores que normalmente podemos estar encontrando, pues son estos: bajo nivel socioeconómico, edad materna entre los 18 y 40 años, que eso también está presente, o sea, que sean mujeres en años de riesgo, el estado de estrés, ya lo platicamos, abusos, violencias intrafamiliares, alcoholismo, sustancias tóxicas, bajo índice de masa corporal, poca ganancia de peso durante el embarazo y el tabaquismo. Esto lo van a encontrar comúnmente en muchas pacientes que ustedes van a ver en estos años o el próximo año. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando o que iba a hacer guardias al Hospital de Renacimiento, era bien común que encontrara partos prematuros. ¿Por qué? Porque era el tipo de pacientes que llegaba, igual en el Quemado, en otros lados. En las zonas rurales de nuestro municipio también lo vas a encontrar. Entonces, si se fijan, todo esto también se involucra dentro de los grandes factores de riesgo del parto prematuro, ¿ok? Y otros, pues bueno, como los platicamos, antecedentes de óbitos, embarazos múltiples, abortos tardíos, factores uterinos o anomalías, como puede ser miomatosis en estos casos, que es lo más común, traumas. Toda paciente que tenga un traumatismo, por ejemplo, que iba en la moto, porque casi no les gusta la moto, entonces, iba en la moto manejando y se cayó en la moto, tienes que vigilarla mínimo 24 horas, porque después de 24 horas puede tener un desprendimiento prematuro de placenta o puede tener un inicio de trabajo de parto. Entonces, son pacientitas que tienes que vigilar. Y otras cuestiones como procesos infecciosos que ya les comenté, ¿no? Entonces, para ello, pues bueno, de todos estos factores de riesgo, pues también se involucran algunas otras, como traumatismos, iatrogenia, endocrinopatías como la diabetes, que es uno de los factores de riesgo más comunes, pacientes hipertensas, por ejemplo, las preeclámpticas, pacientes nefrópatas y anemia. De por sí el embarazo genera una dilución a nivel del hematocrito y del volumen corpuscular general. Y ahora agréguenle que son pacientitas que de por sí tienen anemia. Entonces, pues obviamente los factores de estrés y factores de defensas del cuerpo son mínimos. Entonces se puede ganar factores que entren dentro del síndrome de trabajo de parto prematuro. Ok, vamos a entrar al diagnóstico. Y uno de los métodos diagnósticos que se puede utilizar de posibilidad es el estudio de una enzima o de una proteína que se llama fibronectina. Por ejemplo, Itzel, ¿qué es la fibronectina? ¿Qué piensas? ¿Qué crees que sea la fibronectina? Algo del fibrinógeno, una proteína, no sé. Ajá, pero ¿qué es o qué? ¿Cómo actúa o qué? Mm, no sé. Nada, no te cuadra. A ver, Betsaida Martínez, ¿qué es la fibronectina o qué piensas? ¿Para qué sirve la fibronectina? O peor aún, ¿en qué semanas de gestación
la tenemos que estar presente la fibronectina en los estudios de laboratorio? Entre la semana 22 ¿Te y cae? 34. Ahí, o sea, si yo tomo laboratorio, ¿me va a salir positiva en esas semanas? ¿Segura? A ver, Víctor Álvaro Ponzi, ¿qué me puedes decir de la fibronectina? Ya dijeron, no, me va a preguntar. Doctor, A ver, En las 20 intervienen los semanas de factores de la coagulación, ayuda a que se forme el fibrinógeno en el caso de las pacientes con hemorragia y tiene posparto, tiene que ver este factor de la fibronectina. fibronectina, ¿están seguros lo que están diciendo? Fibronectina. No estoy hablando de nada de las cascadas de la coagulación. Y eso lo vimos el semestre pasado. Es muy diferente. A ver, Itzania. No, Javier, a ver, demuéstrame, Javier, ¿qué es la fibronectina? Voy, perdón, no le puedo quitar. La Ajá, fibronectina es una proteína. ajá, Ayuda a la adherencia de la placenta y el útero, ¿no? ajá, ok, Y a las, a las 22 semanas se tiene que medir, ajá. llamaría un embarazo, un, este, Bueno, así está bien. ¿cómo se Vas le por llama ahí, eso? más o menos vas bien, no te preocupes. Mire, A un parto prematuro, nacimiento ayuda a prematuro. prevenirlos. Mire, la fibronectina es una proteína de enlace, así se llama. De hecho, si yo les pregunté, pero si hubieran visto la diapositiva, hubieran dicho, ah, mira, ahí dice la diapositiva. ¿Ah? Bueno, es una proteína de enlace, es como el cemento de las membranas. Es lo que le da la resistencia a nivel de las membranas y la decidua para que no se rompa. Entonces, normalmente te dicen que va a estar ausente entre la semana 22 y 37. ¿Por qué? Porque es en el momento de mayor resistencia de las membranas. Si yo tomo un estudio de laboratorio y tengo presente la fibronectina, por ejemplo, en un embarazo de 32, 30 semanas, no es normal. Porque ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Por qué tiene que haber fibronectina? Entonces quiere decir que hay un daño a nivel del endotelio de las membranas y que se está lesionando y se produce la caída. Es como si yo en mi casa, pues aquí en el techo, se empieza a descarapelar el techo. Le digo, oye, y yo voy caminando y veo que en el piso encuentro lajas de los pedazos del techo. Le digo, oye, pero ¿por qué tiene que haber lajas del techo ahí en el piso si debe estar en el techo? Ah, bueno, porque algo está pasando que hizo que se descajara, ¿no? Entonces, igual acá, la fibronectina, su función principal es eso, mantener el enlace entre las membranas. Normalmente ya la vamos a ver cuando ya se va a presentar el trabajo de parto, pero es en el término o antes de las 22 semanas, ¿no? Durante las 22 y 37 no tiene ni siquiera que estar presente. Si está presente, es un indicador de que hay una amenaza o puede existir una amenaza de parto prematuro. Y eso es importante. El valor normal, estamos hablando que es de 0.05 microgramos, ¿sale? Así es muy poquito. Si yo la encuentro por encima de ese valor, como lo tenemos aquí, estamos hablando de que existe un riesgo de parto prematuro. Y por ejemplo, cuando es más chiquito de las 35 semanas, pues estamos hablando que tiene un riesgo de 6 veces más el riesgo de parto prematuro. Pero si es más chico de las 28 semanas, es un riesgo muy alto, hasta de 14. Es cuando menos tiene que estar presente la fibronectina. Entonces, por eso es uno de los métodos diagnósticos que puedo utilizar. Hay pacientes que te llegan con dolor, o sea, que te puede llegar con ligera actividad, molestias y todo, y solicitas una fibronectina fetal y te sale de 0.10, dices, ay, no, pues se ve poquito, ¿no? A ver, el valor es de 0.05, ¿sí? Entonces,
quiere decir que esta proteína está presente, no tiene que estar presente. Entonces, para ello la importancia de la indicación de esta proteína. ¿Estamos de acuerdo, chavos? ¿O dudas con la fibronectina? ¿No? Bueno, De y acuerdo. aquí, ajá, dígame. No, digo que sí estamos de acuerdo. Ahora, pues eso, muy bien. Entonces, por ejemplo, en esta tabla que llama la atención, vemos cómo está la fibronectina, por ejemplo, en pacientitas entre la semana 22 y 24, ¿sale? Y cuando están presentes en menores de 28, de 30 o de 35 semanas, ¿cómo aumenta el riesgo de que si está presente, vean cómo incrementa el porcentaje de parto prematuro? O, por ejemplo, yo tengo pacientes entre las 24 y las 30 semanas. Y si yo tomo la fibronectina, la solicito, y esta me sale negativa, pues el riesgo de parto prematuro, ya se fijan, es muy bajo, ¿sí? Pero en cambio, si yo tengo una fibronectina positiva, vean cómo literalmente 6, 8 veces mucho más el riesgo de parto prematuro. O sea, prácticamente incrementa exponencialmente el riesgo de parto prematuro en la mayoría de nuestras pacientes. Con ello, nosotros podemos enfocarnos prácticamente en que es un estudio de referencia que podemos saber si la paciente presentó o no un trabajo de parto prematuro. Porque con esto lo corroboramos, ¿eh? O sea, puede llegar con ligero, puede que me llegue por un cólico ahí que comió algo raro. Ay, doctor, sí tengo dolores. Y tú la tocas y dices, no, pues creo que no tiene actividad uterina. A ver, voy a checarla. Y le tocas el cervix, está cerrado, está posterior, está largo. Y dices, bueno, ahí tiene un poquito de flujito, pero ella te dice que toda la noche tuvo dolor. Y dices, no, señor, no se preocupe, fue una colitis. Y ya le das ahí omeprazol y se va. Y al rato te regresa con 4 centímetros de dilatación, ¿no? A los 3 días. Bueno, a esas pacientitas, cuando te llegan así con duda, piden una fibronectina y vas a ver que si te sale negativa, pues no pasó nada, era una colitis. Pero si te salió positiva, estamos hablando de que sí tuvo una amenaza de parto prematuro, pero pues la pasamos desapercibida, ¿no? Entonces es muy importante que la fibronectina es como un proceso de diagnóstico, entra dentro del protocolo de diagnóstico de la mayoría de nuestras pacientitas, ¿ok? Otro de los estudios que pueden ser de diagnósticos es el estriol en saliva. ¿Por qué? Porque estos van a ir aumentando con lo que va progresando el embarazo. Pero antes del nacimiento aumenta sus niveles de 3 a 4 semanas antes del nacimiento. Pero eso estamos hablando en pacientitas que llegan a las 36, 37, 38, casi 40 semanas. O sea, estamos hablando casi muy cercano al término o estamos hablando en pacientes de término temprano, se podría decir. Pero imagínense que tomo yo un estriol en saliva en una paciente de 30 semanas y me sale positivo. Entonces, también puede ser, bueno, pero porque está positivo, pues estamos hablando de que es un marcador que aumenta cuando se va a dar el parto. Entonces, puede ser como de referencia, pero no está como dentro de los controles ideales. Sigue siendo la fibronectina el principal estudio para poder determinar. Pero bueno, ¿cuál es el valor del estriol? Pues tiene que ser más o menos menor a 2.1 nanogramos por mililitro. Todo aquel que sea por encima de 2.1 nanogramos por mililitro, pues estamos hablando de que es positivo, ¿no? Entonces, podemos estar haciendo un test a la siguiente semana, pero si yo tengo un valor de 2.1, es un factor de riesgo de que la paciente puede presentar un trabajo de parto. Y dirán ustedes, oiga, doc, ¿y por qué el estriol? Bueno, pues mi pregunta con ustedes es, dígame cuál es la hormona que más se produce durante el embarazo. ¿Cuál sería? Progesterona Progesterona. ¿Y el estriol qué es? induce el parto, ¿no? Bueno, Pues no es tanto que induce, pero es un estrógeno, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué hace ahí ese estrógeno? Entonces, no, debería de existir niveles de progesterona altos. Por eso, el nivel que está manejando es de 2.1. Pero si lo presentamos y ya está como de 4, por ejemplo, en un embarazo de 32 semanas,
dices, oye, pero ¿por qué tiene 4? No, pues es que hay algo que está haciendo que la progesterona esté disminuyendo y que se pueda desencadenar un trabajo de parto o está normalizando la regulación de estrés. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Claro. Pero sigue siendo la fibronectina, ¿eh? El marcador de pronóstico más común que vamos a estar teniendo. ¿Sí? Bueno, ok, chavos. Ok, otros serían citoquinas cervicovaginales, como todas estas que les estoy poniendo, que yo tendría que poner un espejito, tomar una muestra y mandarlas al laboratorio. Y que me salgan todas estas interleucinas, ¿no? Todas esas son factores de procesos inflamatorios. Pero les soy sincero, chavos, es lógico que se van a presentar o van a estar presentes. Sigue siendo, y se los digo, estos 3 estudios, sigue siendo la fibronectina el estudio gold estándar en el diagnóstico bioquímico de la amenaza o trabajo de parto prematuro. ¿Estamos de acuerdo? Yo les puedo poner cuál de los siguientes estudios es el estudio gold estándar en el diagnóstico bioquímico del trabajo de parto prematuro o amenaza de parto prematuro. Inciso A, factor de necrosis tumoral. Inciso B, estriol en saliva. Inciso D, interleucina 6. Inciso D, fibronectina fetal. Inciso E, kriptonita 4.2. ¿Cuál pondrían? Fibronectina. No, yo pondría Fibronectina kriptonita fetal. 4.2, ¿cómo creen? Kriptonita. Superman se lo quita, ¿no? No, sí, si fuera la mamá de Superman sería la kriptonita, pero como no es eso, es la fibronectina. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Otro de los cuestiones diagnósticos, y yo se los platicé hace ratito, es lo que es la longitud cervical. Toda paciente que pudo haber desarrollado una amenaza de parto prematuro, igual les llegó con dolores, la tienen hospitalizada o la tienen vigilando en consulta externa, es importante solicitar un ultrasonido endocervical. De hecho, dentro de los controles se solicita. ¿Por qué? Porque con ello nosotros tenemos que verificar 2 cosas en la longitud cervical, la longitud y la tunelización de el cervix. Y eso es muy importante porque yo ya les dije, longitudes cervicales más chiquitas de 25 milímetros, aguas. Son factores de riesgo de incompetencia istmo cervical o estamos hablando que son cervix incompetentes o pequeños. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí con ello nosotros podemos determinar cómo se encuentra la pacientita y cómo está el cervix. Por eso, eso se hace con ultrasonido endovaginal y tengo que valorar que no haya ningún problema en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si yo lo encuentro en chiquitos, pues hay que darles tratamiento o decirles que tienen un alto riesgo. Por ejemplo, tengo esta imagen y vemos aquí, miren, está el cervix muy bonito, sin ningún problema y vean el canal endocervical que está completamente cerrado, ¿no? En cambio, en aquellas pacientitas donde empieza a dilatarse, les voy a recordar, el canal endocervical normalmente mide de 5 a 8 milímetros de diámetro. Cuando es mayor de eso, pues estamos pensando de que empieza a generarse un cambio en la tunelización y que estamos hablando de que el canal endocervical empieza a dilatarse. Y sucede esto, que tenemos, por ejemplo, aquí está el canal, el cervix, esta es la parte que está hacia la vagina, y esta es la porción, vean cómo el cervix en algunos de los casos, esta es la parte de intrauterina, y vean cómo en algunos casos empieza a aumentar la tunelización y aparte el cervix empieza a cortarse y se está cortando. Entonces, para todos ustedes, en un ultrasonido yo tendría que estar midiendo tanto la longitud cervical como el factor de tunelización. Y vean cómo está este esquema. ¿Qué les llama la atención? De que es una pacientita que tiene un cervix, pues bueno, un cervix cortito, o sea, literalmente sí está cortito, y su tunelización es amplia porque se está abriendo. Y eso ya hablamos de cervix de alto riesgo, ¿ok? Para ello, pues nosotros enfocar que entre más corto está la longitud cervical, pues obviamente el porcentaje de parto prematuro va a ser mucho mayor.
Una cosa es que esté corto el cervix, otra que tenga datos de parto prematuro como actividad uterina, modificaciones cervicales, y otra parte que tenga tunelización. Fíjense, pacientitas que tienen los 3 factores tienen un porcentaje del 50%, gracias, de presentar estas anomalías. Entonces, es por ello que nosotros tenemos que revisar a todas nuestras pacientitas con la tunelización cervical. Otro método que podemos utilizar, pues, son sistemas de visualización del cervix, como por ejemplo el índice de Bishop, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahorita que tengan, chavos? Hasta ahorita con la tunelización cervical, ¿alguna duda que tengan? ¿O le entendieron o no le entendieron? ¿Puede volver a repetir la parte donde mostró el dibujito? A ver, acá, voy acá. Miren, este es el cervix, ¿no? Entonces, estamos viendo que aquí, esta es la parte de la vagina, ¿no? O sea, el cervix, viéndolo de frente, el espejito. Y esta es la parte intrauterina, aquí está el bebé, en esta parte. Entonces, este es un esquema, no los voy a meter en problemas con la fórmula, ¿no? La fórmula te dice que el porcentaje de tunelización normalmente va a ser A, lo que es el túnel más cercano, sobre A más B, para que me dé un porcentaje de tunelización. Eso no le hagan tanto caso. Lo único que les voy a decir es que lo que yo voy a medir cuando hago el ultrasonido endocervical es qué tan largo está el cervix. Si el cervix es más chiquito de 25 milímetros, es de alto riesgo. Y aparte, ¿qué tanto es el porcentaje de tunelización que va a existir? Que les dije que su diámetro máximo son 8 milímetros. Si supera los 8 milímetros, hay que tener cuidado porque estamos hablando de que el cervix se está abriendo poquito a poquito. Lo normal es que se abra de adentro hacia afuera. Y por eso en la siguiente imagen llama la atención. Aquí está, esta es la parte que va a la vagina y aquí está la cabeza del bebé y este es el líquido amniótico y vean cómo el cuellito está chiquito y esto literalmente es la apertura del cuellito, es la tunelización que tanto se ha dilatado de adentro hacia afuera. Si yo les pregunto más o menos qué porcentaje de tunelización tendría aquí, ¿cuánto sería más o menos? 30, 40, 50, 40. 50%. Con 40, ¿no? Más o menos. Que vean que, este cervix yo siento que va a estar midiendo como 28, 25 centímetros por mucho, y eso es mucho, ¿eh? A lo mejor mide más, y vean todo lo que ya avanzó el cervix de adentro hacia afuera. Es uno de los factores que tengo que hacer cuando yo estoy vigilando a mis pacientitas en amenaza de parto prematuro, ¿ok? Doctor, una pregunta. ¿Ahí es donde Sí, se ve claro. el borramiento? El borramiento lo checamos, bueno, aquí ultrasonográficamente lo puedo ver, pero normalmente lo checamos con el tacto. Ahorita, de hecho, en la siguiente imagen te voy a explicar qué es el borramiento. El borramiento es anteriormente en los 60s, lo veían en porcentajes. Decían, no, tiene 20%, 30%, 40%, pero eso es subjetivo. Normalmente el borramiento es en longitud cervical. Yo ya les dije, ¿cuánto mide un cervix? Normalmente de longitud, de grueso. ¿Cuántos 5, centímetros? 5, ¿no? 3 a 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros. Entonces, si tenemos de 3 a 5 centímetros, pues perdón, ¿eh? Estamos hablando, perdón, ¿eh? Ay, me dio la gripa. Estamos, mira, hasta mi tecita de café estoy tomando. Enfermo, y greñudo, pero aquí dando clases. 5 centímetros, entonces es mi longitud. Por ejemplo, yo te diría, tocas un cervix y mide el cervix de largo 3 centímetros y medio. ¿Cuánto de porcentaje sería? 35. No, 35, ¿segura? ¿Te cae? no. 3.5. Es que, por eso te digo, hasta dudas, ¿no? Porque luego te checan, dice, tiene 20% de borramiento, tiene 80%, tiene 50%. Y tú O te sea, quedas, se supondría que lo normal, 10 centímetros sería el 100%. pues sí, 5. Entonces, 3.5, Ay, 35. te estás haciendo cuentas, mídelo, o sea, nada más mídelo. Es por eso que cambiaron ese porcentaje a medición por centímetros. Y en esta tabla, en la de Bishop, hablamos de eso, chavos.
El índice de Bishop habla ¿para qué lo utilizamos? Dos cosas. Actualmente se utiliza mucho para inducción del trabajo de parto, que es un tema que vamos a ver más adelante. Pero originalmente se utilizaba para inhibir el trabajo de parto. O sea, cuando llegaban las pacientitas con amenaza de parto prematuro, pues utilizábamos el índice de Bishop para ver el porcentaje de uteroinhibición que puedo yo tener con mis pacientes. ¿Y qué medíamos? Hay una normotecnia que medimos que es A, B, C, D, E y E. Y dicen, ¿y eso qué diablo es? Bueno, A es la altura del cuello uterino, que puede ser anterior o posterior A, ¿sale? B es el borramiento. El borramiento lo mido en longitud en centímetros. ¿Ya vieron qué es en longitud? No es en porcentaje, ¿sale? C es la consistencia. La consistencia si está duro, reblandecido o está blando, ¿sí? D es la dilatación cervical, qué tan dilatado está el cervix y que va obviamente en los 3 parámetros. Y la E es lo que sería la variedad de posición o el estadio clínico de la presentación, pero ese ya lo vemos cuando ya son trabajos de partos activos o cuando son productos un poquito más grandes. Eso es como que de todos estos valores el que menos medimos. Medimos principalmente los 4 primeros: altura, borramiento, la consistencia y la dilatación. Y este índice de Bishop, por ejemplo, me valoraría todos esos, o tendríamos de referencia esos 5 valores para nosotros tener en cuenta que si puedo inhibirlo o no puedo inhibirlo. Se dice que un útero adecuado para inhibirlo debe de ser más chiquito de 4 puntos de lo que me da el Bishop. Y un cervix, perdón, que tiene riesgo o mayor riesgo es cuando es más grande de 4. Aunque algunos autores dicen que el porcentaje sería 6 en adelante, es de alto riesgo de pérdida gestacional. Por ejemplo, yo les podría poner, les llega una pacientita con amenaza de parto prematuro, sale, y esta pacientita llegan, ustedes la revisan y tiene un cervix anterior, vayan apuntando cuántos puntos, anterior, la longitud cervical está de 2 centímetros, la consistencia está blanda y tiene 3 centímetros de dilatación. El estadio clínico es 0, lo voy a dejar. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos puntos tiene? 6. 6. Entonces, tengo un porcentaje de riesgo de 6 puntos para que me puede dar un porcentaje de inhibición menor. Entonces, es muy importante. Si te llegara la misma pacientita o otra con un cervix posterior, la longitud de 4 centímetros, consistencia blanda, ok, dilatación cerrado, membranas íntegras y aparte el estadio pues está -3, ¿qué porcentaje le pone? ¿Qué puntaje? 3, no. ¿Me Es lo que, repite? ¿cómo está 10 menos 3? Yo. Aquí en altura de la altura de, ni lo tome en cuenta, altura Ah, ya. ¿Sí? Pues 3. Eso lo vamos a ver en trabajo de parto. Ahorita no sé. Entonces tendría como 2, 3 puntos, ¿no? No, ni 3 puntos. ¿Por qué 3? Si Porque estaba posterior, ¿no? 0. Ah, sí, cierto, 0. Les dije que Pero cerrado, longitud tenía 0. 4 centímetros. Luego estaba consistencia blanda, ok, 2 puntos. Y luego 2. les dije que estaba, pues de longitud, le dije 4, ¿no? Y cerrado, o sea, 0. Ah, entonces 2. Así es. 2. Entonces, 2 puntos por mucho. Sale. Bueno, lo que sigue es otro índice, y este es el que más se utiliza, que se llama índice de Gruber-Bergen-Mountain. Índice de Gruber lo vamos a dejar. Sale. Este sí se lo tienen que aprender bien chido, chavos. Porque también el Bishop, pero el Bishop es más para inducción del trabajo de parto. Este índice me va a valorar en porcentajes cuáles son las posibilidades de yo iniciar una tocolisis y que con la tocolisis obviamente le vaya mejor al bebé. O qué porcentaje de efectividad tengo yo para pues, que le vaya bien al bebé. Y tengo estos 4 puntos. 1,
Actividad uterina. ¿Qué tanta actividad uterina tenemos? Ruptura de membranas, que este es el punto más importante de todos. Hemorragia, o sea, sangradito, y dilatación cervical. Son 4 puntos. Cuando hablamos de ruptura de membranas, por ejemplo, en aborto, ¿cómo se llama la ruptura de membranas en aborto, chavos? La aborto inevitable. Hasta el Inevitable. nombre lo dice, ¿no? O sea, ya valió. Imagínense en un parto, en una pacientita de 26 semanas que tenga ruptura de membranas. Está en chino, ¿no? Dices, no manches, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, a estas pacientitas vamos a valorar estos porcentajes y le vamos a poner 4 puntos. Capturen esta imagen, a ver, grábenselo algo, porque sí es importante que se la sepan. Por ejemplo, les llega una pacientita, les voy a poner 3 ejemplos. Les llega una pacientita de 24 años, con actividad uterina, tiene 2 contracciones en 10 minutos que duran 10 segundos. Ustedes la exploran y se dan cuenta que tiene el cervix, está anterior, la longitud cervical pues está de 3 centímetros, consistencia blanda, tiene 3 centímetros de dilatación, hay sangradito transvaginal, membranas íntegras. Ok, ¿cuántos puntos tiene esta paciente? 6. A ver, ¿la actividad era regular o irregular? Irregular. Tenía 2 contracciones, era irregular. Irregular. Un punto. Irregular. ¿Se le había roto las membranas? No. Ok, No. nada. ¿Te estaba sangrando? Sí. Ok, Moderado. escaso, ¿sí? O moderado. ¿Cuántos puntos llevo? 2. ¿Dilatación cuánto tenía? No me acuerdo. No me acuerdo. 3. Entonces, 3. son 5 3. puntos. Entonces tenía 5 puntos. Anótalo, 5 puntos. La primera tenía 5 puntotes. Sale. La segunda les llega con actividad uterina, 4 contracciones en 10 minutos. Había un sangrado escaso. Tiene de dilatación 1 centímetro de dilatación. Y pues nada más, y ya lo demás cervix está de longitud de 4 centímetros, está bien, pero tiene actividad, 4 contracciones en 10 minutos, duran 20 segundos, no tiene ruptura, tiene un sangrado escaso y dilatación 1 centímetro. ¿Qué puntaje 2. tiene? 2. ¿Eh? 2. 2. 2, muy bien, perfecto. ¿2 seguros? ¿Cuántas contracciones en 10 3 minutos regular, las contracciones es regular. tenía? Entonces, Regular. ¿cuántos puntos son? 2 Tres. ahí. 2. 3. Entonces son 3. 4. Son 3 entonces, 3. ¿no? 3. 3, hemorragia escasa y dilatación 1 centímetro. Entonces, ¿son cuántos Son puntos? 4. 4. 4 puntos. 4. Ok. Le llega una paciente con actividad uterina, tiene una contracción en 10 minutos, ¿va? Hay líquido libre, ¿sí? Hay Tarnier y Valsalva positivo. De hecho, con un ultrasonido que dice que tiene oligohidramio, son 32 semanas de gestación. Hemorragia, pues no hay sangrado, de hecho no tiene sangrado y no tiene dilatación. ¿Cuántos puntos son? 3. Pues, corroboraste que sí había ruptura, hay líquido saliendo hay líquido. Pero es alta sospecha, ¿no? No. No, o sea, sale líquido, así sale agua, como agua de coco. Entonces son 4. Entonces, si recuerdo, 4. Y tiene una contracción en 10 minutos. 4. irregular. No, son 4 entonces. 1, ¿ok? Y sangradito tiene así como que poquito, casi nada, pero sí mancha. 1. No. Ok. Y dilatación, pues está cerrado. Sí, son 4. 6 puntos. 6 puntos, ¿no? 6. Ok. Sí, 6. Acuérdense que sí tenía ruptura, ¿no? Ok. Ustedes van a iniciar manejo tocolítico, van a iniciar tocolisis. Y dicen, pero la pregunta para ustedes, la primera tenía 31 semanas, la segunda tenía 32 y la siguiente tenía 33 semanas. ¿Sale? Ustedes, la pregunta es, oye, ¿y qué efectividad tendría ponerle tocolisis? ¿Sí va a funcionar? Bueno,
El detalle es que este es el porcentaje de efectividad de tocolisis dependiendo de los puntos. La primera, ¿cuánto tenía? 5 puntos. 5. ¿Qué porcentaje tenía de efectividad? 11%. 11. La segunda tenía 4. 3. 4. A 4. 3, 4, más o menos. Entre 38. 84 y 38. ¿Y la tercera cuánto tenía? 6. O 6. sea, fíjense, eso es importante saber qué efectividad, pero la pregunta con ustedes va a ser, la efectividad no va a ser que no se le quiten, sino que tanto voy a prevenir un parto prematuro. Y para eso hay 3 grandes indicaciones de la tocolisis, que es donde vamos a entrar todos nosotros. ¿Sale? En la tocolisis, que es lo que vamos a ver el martes. ¿Ok? Tocolisis. Hay 3 indicaciones importantes. Número 1, obviamente, impregnación antibiótica. Número 2, maduración pulmonar. Y número 3, traslado a un lugar de mayor nivel. Si están en tu comunidad, lo trasladas al hospital. Si estás en un hospital de segundo nivel, a uno de tercer nivel en caso de que fuera un prematuro extremo. Y así sucesivamente. Entonces, son las 3 indicaciones de la tocolisis. Yo se las voy a preguntar. 3 indicaciones de tocolisis: impregnación antibiótica, maduración pulmonar y traslado al siguiente nivel. ¿Estamos de acuerdo, chavos? Ok, hasta aquí le vamos a dejar. Continuamos el día martes con parto prematuro. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, tarea. Van a estudiar ahorita datos clínicos y de laboratorio de la corioamnionitis. El principal vector o cuál es el principal patógeno que puede generar mayor daño al producto, cuál es la bacteria más común. Y vamos a hablar de los diversos tocolíticos. Van a aprenderse y quiero que lean las dosis de los tocolíticos, ya sea los calcio antagonistas, los AINES, los betabloqueadores, léalos, revíselos. Y los esquemas de maduración pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que falta del tema? ¿Ok? Órale, pues, chavos. Entonces, quedamos con esto. ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita, chavos? ¿Dijo datos clínicos de qué? Perdón. Corioamnionitis. Ahora sí, Corio, porque Yo, se no- me equivoqué en un yo tengo examen. una pregunta. Dígame. En la tabla anterior, ¿por qué dice ¿Qué dice qué? baja? En la diapositiva anterior, por favor. Ah, ok. Mm, En la del Gruber. Normalmente baja En ru- es cuando hay salida de líquido franco. Hay algunas rupturas de membranas que son altas, o sea que se puede romper en la parte superior pues, de las membranas, ¿no? Adentro del útero, la parte ah, del fondo. Y a veces hay poquito, pero se llegan a sellar, sale. Pero cuando es baja, pues se rompe de abajo la bolsa y se rompe completamente. Es como cuando te comes tu refresco en bolsita y si lo rompes arribita a veces se te cae, pero ya cuando le bajas lo suficiente, ya no sale. Pero a ver que se rompe el refresco de abajo, pues se va todo, ¿no? Y ya. O el chilate, ahí, ¿no? Todo eso pasa. gracias. ¿De acuerdo? Órale, pues, chavos. Entonces los voy a ver el día martes. Quiero, por favor, tocolisis, maduradores pulmonares y factores de riesgo de corioamnionitis. ¿Ok? Ok, doctor. Órale, niños. Pues Muchas sale. gracias. Los tomo que sus exámenes salieron más